Bueno, estamos ya hoy a la segundo día de estas jornadas de debate que, bueno, llevan como título, como consigna, por una justicia legítima. Quiero preguntarle un poco cómo ve esta iniciativa en este marco. Bueno, estamos muy satisfechos. Teníamos una cifra de 1.000 personas, nos han dicho que vinieron 2.000 personas, lo cual es una convocatoria muy importante. Hay que pensar que no se pagaron pasajes para que viniera la gente del interior, que esto es todo un movimiento absolutamente espontáneo. Y creo que lo que significa es que mucha gente que está trabajando en los distintos sistemas de administración de justicia, tanto en fiscalías, juzgados, defensorías de todo el país, necesita expresarse. Siente que hay cosas que no están bien y necesita decirlas y necesita integrarse en un proyecto participativo que lentamente pueda construir una justicia diferente. Justamente un poco de lo que en su exposición del día de ayer, la sensación que me quedó, por lo menos la parte que más retuve, fue como una especie de doble cara en la justicia en todos los términos, ¿no? Una justicia que actúa de una manera con los ricos, de otra manera para los pobres. ¿Cómo analiza esto? Sí, quizás no hay que ser tan absoluto en los términos. Lo que vemos nosotros es una justicia que en cierta medida está de espaldas a la gente, que le habla a la gente de un idioma que no comprende, que no entiende las urgencias de la gente, que está abrumada por trabajo, pero esto no es culpa de la gente, sino culpa de no realizar un sistema de administración de justicia más eficiente y de no realizar reformas legislativas para que realmente la justicia procese, sobre todo la justicia penal, aquello que es verdaderamente grave, y la justicia civil que tenga lo que se llama un tracto privilegiado, un modo de resolver los asuntos que tienen que ver con los sectores más vulnerables de manera más rápida, para tratar de subsanar la gran diferencia que existe en cuanto a posibilidad de acceso entre las personas de muchos recursos y las personas de bajos recursos. No es que los jueces digan, esta persona es pobre, no le hago caso, sino que una persona que no tiene recursos, que no puede llegar a un abogado, que le cuesta venir al Palacio de Justicia, incluso que no tiene plata para un colectivo, que le cuesta expresarse, encuentra mucho más difícil la solución de su conflicto, incluso muchas veces ni siquiera se anima a venir a plantear su conflicto, que una persona que tiene un nivel socioeconómico y cultural muy superior. Esto sería en relación al acceso a la justicia. También me quedaba pensando cómo sectores populares, cómo pueden, o sea, si existe la posibilidad, que parecería que no, de acceder a cargos, no sé, de jueces, como esas experiencias. Bueno, aquí cualquier persona que sea abogado y que tenga los requisitos que marca la ley debe estar, legalmente está en condiciones de concursar y acceder a un cargo de juez. Lo que se cuestiona es que muchas veces se privilegia demasiado los certificados obtenidos en el extranjero o ciertos posgrados que son muy onerosos, con lo cual también actúan como un filtro. No toda persona tiene posibilidad de dedicarse a hacer esos posgrados, muchas personas tienen que trabajar, entonces habría que ofrecer, yo no digo no capacitar, no exigir capacitación, pero sí el Estado debería hacer cargo de ofrecer en una universidad pública, gratuita, como por ejemplo, no sé, doy un ejemplo, la Universidad de Lanús, un servicio absolutamente gratuito para que las personas pudieran capacitarse y rendir exámenes para funcionarios o para magistrados de manera adecuada, y de esa manera se oxigenaría el sistema. Una de las cosas que describió usted en su exposición fue algunas prácticas enquistadas en el Poder Judicial, que por ejemplo a la hora de tomar una causa, como negociaban 2 años más, 2 años menos con el resto de las estructuras del Poder Judicial. ¿Cómo era esto? Ay, no me acuerdo exactamente lo que dije. Bueno, ese es el juicio abreviado. Juicio abreviado. Durante mucho tiempo, bueno, en el año 92 empezó a funcionar aquí en la ciudad de Buenos Aires el juicio oral, que era una gran ventaja porque entonces el juez veía cara a cara a la persona a la que estaba juzgando, iba a condenar o absolver, y la persona podía hablarle directamente al juez. Pero bueno, triunfó un sistema que se llama juicio abreviado, según el cual se pacta una pena en la cual está de acuerdo el fiscal y el juez, y la persona ve normalmente no al tribunal entero, sino a uno de los jueces por un breve lapso. Esto tiene 2 grandes defectos. Primero, que realmente no es un juicio,
el juicio abreviado no es un juicio, es una negociación, no un juicio. Y por otro lado, que como esto, por supuesto, disminuye mucho el trabajo, muchos tribunales presionan a las personas, a sus abogados, a los defensores oficiales y al acusado para que acepte firmar un juicio abreviado, porque si va a juicio le ponen una pena superior. Entonces el fiscal le dice, si firmas un abreviado, te voy a pedir 3, vamos a abreviar por 3 y el tribunal te va a poner 3. Si vas a juicio, no importa que pase en el juicio, salvo que sea un caso flagrante de absolución. Si es un caso de condena, aunque si ibas por abreviado era 3, si vas a juicio te vamos a poner 5. Y esto pasa. Y esto, por supuesto, hace perder toda credibilidad al sistema, porque la conducta es una sola. Si la conducta merecía 3, merece 3 en un juicio abreviado, merece 3 en un juicio. Entonces se convierte, se usa la pena como sistema para doblegar la voluntad de una persona, muchas veces con el agravante de que la persona está presa y con la pena que le ofrecen en el abreviado sale en libertad, como sistema para doblegar la voluntad de una persona y evitar un juicio. Y este no es un modo de administrar justicia, esto no es justicia legítima. Para evitar todos estos abusos o al menos avanzar hacia modificaciones en ese sentido, una de las propuestas que al menos dio vuelta en esta jornada fue el tema del control, entre comillas, no es control un problema social. De control. Aquí el control republicano es bueno. Yo estoy a favor del juicio por jurados y estoy a favor de mayor participación a todos los niveles, en la elección de los jueces, como veedores en los concursos de la ciudadanía. Esto es un tema. Pero esto que estaba hablando yo, lo que hay que hacer es llevar a juicio solo lo que merece estar en juicio. Hay que darle a los fiscales la posibilidad de lo que se llama disponer de la acción, el principio de oportunidad, que cuando el fiscal vea que estamos gastando un montón de dinero por juzgar a un señor que lo que hizo fue robarse un paquete de hojas de afeitar, intentar, sin violencia, sustraer un paquete de hojas de afeitar de un supermercado, se dé cuenta que esto no puede merecer la reacción de 3 camaristas, un fiscal con rango de camarista, un defensor con rango de camarista, porque es absurdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una justicia más racional, que realmente use todo el poder que tiene la justicia para perseguir los casos graves, y que los casos que no son tan graves los solucione con medidas alternativas. Esto es lo que se está buscando. En el caso del Consejo de la Magistratura, también otra de las puntas que se discutieron en la jornada. ¿Usted qué propuestas o qué lectura hace sobre su funcionamiento y cómo se puede pensar algún cambio, si usted cree que es necesario? Yo creo que ahí tiene que haber un cambio. Puede haber distintos modelos. A mi criterio tendría que haber más jueces, pero elegidos de manera más democrática. Que la selección de los jueces sea hecha por todos los estamentos de la Administración de Justicia. No como es ahora, que solo los eligen las asociaciones. Pero además creo que tendría que tener, como tiene el Consejo de la Magistratura de Chubut, representación popular, ciudadanía. Porque esto es lo que va a transparentar. La ciudadanía va a ver si los consejeros se reúnen, no se reúnen, qué hacen, cómo tratan los casos. Cuanto más se oxigene todo, cuanto más participación ciudadana haya, es mejor. ¿Cuándo usted ubicaría ese punto, o si siempre fue así, pero hay en algún momento un punto de quiebre, un punto de inflexión en el que la justicia terminó separándose, o es algo que propio de las características del sistema judicial? No, ahora estamos mejor, antes estábamos peor. Lo que pasa es que no hemos evolucionado lo suficiente. Por ejemplo, dictamos leyes maravillosas como la ley de salud mental y no se aplican. Tenemos incorporados a la Constitución todos los instrumentos de derechos humanos y esto tendría que haber sido un salto cualitativo de la justicia que no lo fue. Me parece que la justicia, que está mucho mejor y que sí avanzó, todavía va demasiado despacito. La sociedad ya le está reclamando otras cosas. Una última pregunta. Una de las discusiones es el concepto de independencia del Poder Judicial. Y la procuradora Gils Carbó llamó la atención sobre que en realidad los condicionamientos son más propios de las reglas internas del Poder Judicial y además de la influencia que ejerce en algunos factores de poder. ¿Cómo podría desarrollar un poco más esa idea? En primer lugar, es cierto. Los jueces le temen más a sus superiores jerárquicos que a cualquier otra influencia.
Me refiero a los jueces a los camaristas a la corte, los secretarios a los jueces, esto es real. Pero también es cierto que el juez está sometido a todo tipo de influencias en las cuales es casi menor la influencia del Poder Ejecutivo, por lo menos en la experiencia nuestra. En general, hay influencia de distintos factores de poder. Yo creo que un caso claro es la terrible influencia que ejerce la Iglesia Católica con respecto a determinados puntos. Esto es influencia de factores de poder. El aborto no punible es un caso muy claro. O sea, esto es influencia externa de una corporación sobre el Poder Judicial. Hoy entrevistábamos, hoy anteayer. Tengo